El día de hoy voy a hablar acerca de qué tipos de anclaje existen y cómo se utilizan y cuáles son las formas más comunes para podernos nosotros anclar. ¿A qué se refiere el anclaje? Bueno, el anclaje es una forma que nosotros utilizamos para poder fijar sobre todo las piezas o las muelas en la parte de atrás, en el segmento posterior, que generalmente también es posterior a las extracciones o en la parte de atrás de las extracciones, para que no se vayan a ir hacia adelante, como una especie de freno de mano para un coche, de mantenerlas atrás para que los dientes de adelante se puedan ir hacia atrás. Y hay veces en que tenemos que usar mucho anclaje, poco anclaje o nada de anclaje. Los tipos de anclaje que utilizan en ortodoncia se pueden dividir en mínimo, moderado, máximo y recientemente, poquito antes del año 2000, surgió el anclaje esquelético, que también se le llama anclaje absoluto, y como se hace mediante implantes, también se le llama anclaje temporal, porque estos implantes se quitan, a diferencia de los otros implantes que son implantes dentales para sustituir dientes, estos son implantes que se colocan por unos meses. Aquí podemos ver otro tipo de división de anclaje. Hay autores o hay colegas que lo dividen en anclaje intraoral, es decir, nos anclamos en alguna parte, alguna región dentro de boca, o nos anclamos en alguna parte o alguna región fuera de boca y por eso se llama extraoral. Las intraorales a su vez se pueden dividir en intermaxilares cuando es dentro del mismo, o ya sea anclándonos una fuerza de maxila y nos anclamos en maxila, o una fuerza en mandíbula y nos anclamos en mandíbula. Pueden ser también intermaxilares, o sea, de maxila a mandíbula y de mandíbula a maxila, viceversa. Y otro tipo de anclajes que nosotros utilizamos y que vamos a describir un poquito más adelante. Y antes de comenzar precisamente con estas fotografías y de los aparatos que utilizamos para anclarlos y darles la explicación, tenemos que considerar varios factores que van a hacer que nosotros formulemos una estrategia y escojamos si vamos a usar anclaje mínimo, moderado, máximo o anclaje absoluto o esquelético. Los factores que lo determinan principalmente es la cantidad de raíces que tienen las muelas o un premolar, la forma, la longitud, es decir, mientras más larga una raíz, pues obviamente presenta mejor anclaje, porque el anclaje precisamente es resistir el movimiento de las piezas para que se vayan a desplazar hacia adelante. Entonces, no vamos a querer que se vayan a desplazar, a veces poco, a veces mucho, a veces nada. La posición axial, es decir, qué eje longitudinal y paralelismo tienen dichas raíces, qué tan denso es el hueso que rodea estas raíces y qué tan sanas están las encías que rodean al diente, en qué condiciones de salud y qué calidad ósea tienen. También el ángulo del plano mandibular, la cantidad de apiñamiento, si es ligero, si es moderado o si es severo. A mayor apiñamiento, pues se requiere mayor anclaje para poder resistir. Como anclaje mínimo existe algo que a veces algunos ortodoncistas utilizamos, yo en particular lo utilizo mucho, me gusta, y es un pequeño doblecito sutil que se dice que es un tope mesial a la banda del molar, o puede ser un tope que está inmediatamente a la salida de un bracket para que esté en contacto íntimo, y este doblecito que ustedes lo ven ahí en la flecha hace que esa muela se sujete, quede ahí como firme, mientras nosotros a lo mejor podemos una cadena, un resorte y traccionamos o jalamos un diente que está más adelante, y asegurándonos de preferencia de que ese molar no vaya a tener un movimiento hacia adelante, sobre todo cuando hay extracciones involucradas o hay espacios que permitan que ese molar se vaya a desplazar hacia adelante. Obviamente, por eso estoy hablando de si ustedes tienen un tratamiento de ortodoncia y si ustedes se les está cerrando los espacios. ¿Ustedes saben qué método están utilizando? ¿Les están cerrando los espacios con un anclaje mínimo o con un anclaje moderado? ¿Saben identificar? Vamos a ver la siguiente fotografía.
Un anclaje moderado, por ejemplo, para la parte superior, pudiera ser, un ejemplo muy común, es un arco transpalatino, que así se llama porque atraviesa el paladar de lado a lado, por eso es transpalatino, y va de la banda izquierda a la banda derecha en el segmento superior. En el centro lleva un doblez que puede ser un omega, y ese omega puede ser hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la tendencia, del gusto del ortodoncista. A mí, por ejemplo, me gusta el tipo Goshgarian, que es un ortodoncista que diseñó el omega viendo hacia la amígdala, pues hacia la parte de atrás del paladar, pero hay ortodoncistas que les gusta que este omega o este doblez vaya hacia al segmento anterior del paladar. Sin embargo, bueno, pues también en la parte inferior existe una forma de anclaje moderado, que es el arco lingual, que es el equivalente al arco transpalatino, pero en la parte inferior. Obviamente, como abajo no podemos atravesar por en medio porque está la lengua, este va a ser un arco que va a estar circunscribiendo todo el contorno del arco inferior. Estos son otros ejemplos de anclaje moderado. El botón de Nance representa una variación, digamos, del arco palatino o transpalatino, donde tiene un botoncito de acrílico que se fija en las rugas o arrugas palatinas, que se ha comprobado que es un lugar muy fijo para poder nosotros anclarnos, porque es un lugar donde casi no hay modificación, donde nos podemos apoyar y está comprobado. Hay modificaciones donde a nosotros, además, a este botón de Nance le podemos hacer un transpalatino incluido, entonces sería como un transpalatino Nance o con botón de Nance. Hay muchas variaciones y ustedes los van a encontrar en la literatura, eso más bien es al gusto de la persona. En la parte de abajo estábamos viendo un arco que se llama lip bumper. En algunas partes de Sudamérica le llaman bompereta. Bompereta, en realidad a mí no me gusta el lip bumper, pero estoy consciente que algunos colegas utilizan para anclaje moderado. ¿Por qué a mí no me gusta el lip bumper? Porque yo lo considero más bien este aditamento como para el hábito de succión del labio. Hay personas que se están succionando y jalando y chupando el labio, y más bien este es como una pantalla labial para alejar un poquito el labio y las personas se alejen de este hábito que pues a veces representa un estrés psicológico, y por eso están normalmente succionando el labio. Al momento de que el labio hace presión sobre la pantalla, sobre el lip bumper, tiende a que las muelas que están, si están verticales, pues las tiende a hacer hacia atrás, y eso a mí es un efecto que después se tendría que corregir y a mí no me gusta. Es por eso por el cual yo no utilizo un lip bumper, pero en ciertas universidades están acostumbrados a utilizarlos a manera de anclaje. Como anclaje máximo se refiere a todos los aparatos extraorales, que los más comunes son para clase 3 la máscara facial, que estamos viendo aquí, que es un aparato que lleva un soporte frontal y un soporte mentoniano, y que tiene un aparato en la parte interna, con lo cual va a hacer que se traccione para mordidas cruzadas anteriores, para que se descruce y poder corregir esta mordida cruzada anterior. Pero si nos fijamos, pues el anclaje es extraoral, nos estamos anclando en la frente y nos estamos anclando en el mentón. Por eso estos se les llaman anclaje máximo. Era la forma de solucionar de una forma más, de manera más eficiente hasta antes de este siglo, vaya. Vamos a ver la siguiente fotografía. Y este es para clase 2, que son pacientes que tienen o la mandíbula pequeña o que tienen la maxila muy adelantada con sobremordida horizontal, es decir, los dientes muy adelantados, y a este que se le llama headgear, arco extraoral, y la gente comúnmente, ustedes como paciente, le llaman freno de caballo, y que normalmente cuando llegan a la consulta nos dicen: doctor, ¿nos va a hacer ortodoncia? Sí. Y me va a poner ese freno de caballo, y bueno, pues en realidad este tipo de anclaje máximo está sujeto a la cooperación del paciente, es decir, si el paciente no lo usa, pues obviamente no va a funcionar. Entonces, este es un defecto que tiene el anclaje máximo y que últimamente ha tendido o hemos tendido los ortodoncistas a ir desapareciendo el uso de este tipo de aparatos extraorales, a usarlo lo menos posible, solamente cuando es indispensable. Existe algo que se llama anclaje absoluto, y se le llama así porque definitivamente no sigue una
un parámetro que nosotros nos basamos como ortodoncistas, que es la tercera ley de Newton, que dice que para toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, si nosotros jalamos una cuerda y del otro lado hay otras personas igual, y entonces yo las empujo y ellos empujan, entonces pues generalmente tendemos a encontrarnos en la línea media o a encontrarnos en la parte central. Entonces no es que se vaya a desplazar nada más los de un lado, sino que se desplazan también los del otro lado. O sea, hay un efecto en ambos lados. Aunque nosotros queramos el efecto en un solo segmento, pues desgraciadamente hasta antes del anclaje absoluto solamente teníamos lo que era pues este tipo de problemática, que el efecto era de ambos lados. Entonces, al momento de nosotros colocar mini implantes de ortodoncia de forma estratégica, estos son mini implantes que yo empecé a colocar en el año 2000. Una compañía se acercó a mí y me dijo, ¿sabes una cosa? Que no hay como un protocolo de colocación para implantes, no hay como una técnica establecida todavía. Entonces nosotros queremos proveerte de estos implantes, no van a tener ningún costo, pero a cambio queremos que tú tomes fotos a tus pacientes, hagas una serie de talleres, de programas, para que enseñes a tus colegas, a otros ortodoncistas, a utilizar los mini implantes o los ortoimplantes de ortodoncia para poder hacer anclaje absoluto. Entonces, bueno, pues yo acepté el reto y desde el año 2000 me dedico prácticamente a colocar cuando es necesario, porque a mí no me gusta utilizarlos indiscriminadamente. Es una forma como alternativa que cuando sé que se requieren, que está indicado, lo voy a hacer. Entonces, si me pasan otra vez la imagen, por favor, les puedo comentar que miren, por ese que parece como un piercing, que tiene una bolita, que es una bolita protectora, normalmente ese es un protector, pero el implante, la cabecita del implante es mucho más pequeño, sirve como en este caso para ir levantando la mordida porque hay un canteamiento, es decir, de un lado está más abajo esos dientes y entonces hubo que irlos levantando. Y del otro lado vimos un paciente que tiene una sobremordida horizontal donde los dientes de arriba están muy salidos, muy hacia afuera, digamos como tejabán. Les vuelvo a repetir, siempre les explico a los pacientes, yo creo que si llueve y no se van a mojar tus zapatos porque los dientes de arriba actúan como una salpicadera que los avienta y no te vas a mojar los zapatos. Entonces esa es una explicación básicamente para que ustedes se den cuenta que además ahí estaba indicado la extracción de primeros premolares, pero el paciente, oh sorpresa, que llegó con extracciones de segundos premolares. Entonces para aprovechar el máximo de todo ese espacio de extracción había que jalar todo el segmento anterior para poderlo retraer y disminuir esa sobremordida horizontal y llevarlo hacia clase 1 porque estaba en clase 2. Motivo por el cual ustedes están viendo ahí un implante que se lo colocó en la parte posterior, arriba del primer molar, y del cual después se le hace tracción. Se coloca una cadena, un resorte. Bueno, hay varios aditamentos. El aditamento ahorita no es motivo de este tema que estoy exponiendo con ustedes, pero sí quiero comentarles que existen varios mecanismos para nosotros poder retraer ese segmento y aprovechar. Y solamente va a tener un efecto sobre la parte anterior, ya que en la parte posterior está anclado en el hueso. Y si acaso pues va a tener alguna modificación en el hueso, pero al final de cuentas ese mini implante u ortoimplante se va a retirar. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, esto es otro ejemplo. Es una niña que tiene o tenía una pequeña mordida abierta. Ya los espacios de las extracciones se estaban cerrando, ya casi no quedaban espacios de extracciones. Por lo tanto, esa mordida es muy difícil de cerrar. Lo que se optó es por intruir los molares y se colocaron por vestibular y por palatino. Aquí nada más por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo, solamente puse el implante en la parte vestibular, en la parte de afuera, ahí en la encía, en la fotografía de su mano derecha. Pueden ver, y aquí sí se ve la cadena que está jalando a ese molar para que se vaya a intruir. Al momento de intruir va a permitir
bajar un poco más para que los dientes de adelante contacten. Y entonces se le aplica una fuerza ligera, y es por eso que, bueno, este tema del anclaje absoluto mediante ortoimplantes merece un programa aquí en TV UGED, y próximamente, si ustedes lo esperan, lo van a poder ver. Yo les sugiero que se suscriban a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, para que tengan un seguimiento y puedan ver esta serie de programas y la secuencia, para que si les interesa ver cómo se utilizan, cómo se colocan, en qué casos están indicados estos implantes de ortodoncia, pues lo puedan. Se ha calculado que cuando se utiliza un anclaje mínimo, pues es porque nosotros no requerimos precisamente una gran cantidad de aprovechamiento de los espacios, y también se ha llegado a la conclusión de que cuando se utiliza ese anclaje mínimo, ya sea con topes mesiales o con ligas intermaxilares, clase 2 o clase 3, esas ligas que van de arriba abajo o para líneas medias, se va a perder 2/3 partes del espacio de las extracciones. Es decir, las muelas de atrás se van a ir rápidamente hacia adelante y ocupar 2/3 partes del espacio, mientras que el segmento anterior a la extracción se va a ir tan solo 1/3 parte. Cuando se utiliza el anclaje moderado, se dice que el cierre es recíproco, porque aproximadamente se ha comprobado que se pierde el 50% del anclaje, o se pierde 50% del espacio, y entonces digamos que mitad y mitad. Los dientes de adelante se van mitad hacia atrás y los dientes de atrás se van mitad del espacio hacia adelante. Esto es con anclaje mínimo y moderado. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí estamos viendo el anclaje máximo y el anclaje absoluto. Con el anclaje máximo se pierde aproximadamente 1/3 parte. El anclaje máximo requiere absolutamente fuerzas extraorales. Si no tiene fuerzas extraorales, no es anclaje máximo. ¿Y cuáles son el anclaje máximo? Ya les dije, son arco extraoral, headgear, o lo que ustedes llaman freno de caballo, o también lo que es una mentonera para clase 3, un prognatismo, o una máscara facial para clase 3, ya sea por prognatismo o por hipoplasia maxilar, que también yo tengo aquí un programa de lo que es la hipoplasia maxilar. También tenemos un programa de lo que son las clases 2, tenemos otro programa que son las clases 3. Y el anclaje absoluto, pues definitivamente es el aprovechamiento total de todo este espacio para poder hacer la retracción del segmento, principalmente el segmento anterior, o aprovechar todos los espacios para que se vayan y ocupen de manera conveniente el 100% de este espacio. Solamente que el anclaje absoluto se hace con estos mini implantes de ortodoncia, ortoimplantes, y estos implantes que son obviamente temporales y que ya les comenté que son diferentes de los implantes dentales. Estos nada más se usan como si fueran una estaca que se pone o se coloca en el hueso, y a través de esta estaca o de este mini implante u ortoimplante, pues nosotros vamos a traccionar a conveniencia los dientes. Sin embargo, no todas las personas son candidatas a implantes, porque hay que ver también su estado general de salud, hay que ver si son diabéticos, la edad, la cooperación, si fuman, si hay alcoholismo, hay enfermedades psiquiátricas. Ustedes también tienen que ver un programa que tengo de en qué pacientes está contraindicado colocar implantes, y los mini implantes de ortodoncia no son la excepción. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues en definitiva, y para abreviar, hasta antes de la aparición de lo que son los implantes de ortodoncia o los ortoimplantes, pues todo intento para poder nosotros cerrar un espacio involucraba una pérdida de anclaje, ya sea una pérdida mínima, una pérdida moderada o una pérdida ya más acentuada, dependiendo de la estrategia. Es por eso que nosotros tenemos que pensar durante lo que es el diagnóstico de un tratamiento de ortodoncia, qué estrategia vamos a emplear para el cierre de los espacios. Y ya sea con una técnica friccional, que también, bueno, pues les voy a venir a hablar de lo que son las técnicas de cierre de espacio,
mediante el manejo de arcos o arcos intraorales o de algunos resortes, pero generalmente todas las técnicas para cerrar espacios se dividen en friccional o de deslizamiento y una técnica que se llama segmentaria, donde pues se dividen por segmentos mediante un arco que lleva unos loops, que nosotros le llamamos, y estos loops dividen en segmento anterior y segmento posterior, o en segmento medio y segmento posteriores, etcétera, dependiendo de la cantidad de loops y cómo hagamos nosotros este cierre de espacios. Al final de cuentas, pues bueno, yo solamente me queda aquí invitarlos a que sigan viendo nuestro programa Odontología para Todos en TVU Head la próxima semana, y también a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.